Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este viernes, en el que, como cada semana, vamos a analizar lo más destacado de estos últimos 5 días, y en la segunda parte, también, como ya es habitual esta semana, vamos a hablar con dos de los protagonistas de estos días que se presentan a las elecciones. Hoy con Soraya Morales, que estará justo al terminar la tertulia con Marcia Acuña. ¿Se presenta también Soraya a las elecciones? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí. Hola Mario, muy buenas tardes. Y después de Soraya Morales con Marcia Acuña estaré yo, estaremos de vuelta con quien viene después, Ariagona González. Bueno, vamos a saludar a Mario Pérez, que ha venido con ganas hoy de empezar ya la tertulia desde el minuto... Hombre, con todos los candidatos que se estaban presentando, digo, la verdad que tampoco me extrañaba que se presentara Soraya Morales también. Sí, el problema es por qué partido. Sí. Porque, será por partido. Será por problemas, ¿no? Y si no tienes un partido es una confluencia. Montas uno. Bueno, movimiento por Playa Honda, que bueno, sí, no hay, sí. Movimiento solo hay por Tinajo de momento, ¿no? Renovadores, sí. Sí, renovador, exacto. Sí. Es verdad, movimientos hay muchos. Bueno, a ver si ordenamos un poco el tema. Carlos Espino, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Y Tomás López. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, disculpen... Si no está... Estoy jodido, sí. Antes de la campaña electoral ya estás tú perjudicado. Bastante, sí. Menos mal que no tengo que hacer muchos esfuerzos porque ya viene todo dado. Es decir, buenas tardes, ya te sueltan el rollo. Y ya... No, pero te da un toque interesante, así a lo Bárbara Rey, ¿sabes? ¿Esto? Sí. Estaba acuñándote y... Sí, en fin, más adentro, sí. De repente me vuelvo hasta monárquico. Es lo que tiene, por el apellido, no por otra cosa, que nadie piense distinto. Bueno, llegamos al cabo de esta semana. Hemos tenido encuesta, pedazo encuesta, macroencuesta del CIS. Y tenía por aquí los datos, aquí los tengo. Bueno, ya me imagino que ustedes estarán informados del particular. Ganaría, según el CIS, el Partido Socialista con el 30,2% de los votos. Por cierto, el día que dimos la encuesta estaba por aquí José Juan Cruz, del Partido Socialista, y le da extrema importancia al 2,2. Dice que en cuanto pasas del 30%, los votos te entran ya, pero a chorro, ya directamente. Eso decía él. Sí, la asignación de escaños. Y no es automático, depende cómo quede el siguiente, pero estamos hablando desde que pasas más o menos de ese umbral, es muy fácil que ya empieces a duplicar otros partidos que vienen detrás, con lo cual, desde que lo dupliques ya hay un siguiente escaño que te llevas tú antes que el siguiente. Y precisamente por eso, cuando se producen pequeñas variaciones en esas bandas, nos podemos encontrar, que es lo que pasa con las encuestas, con horquillas que hacen variar, pues eso, a lo mejor para una encuesta 5 escaños, pero lo miramos con otra que ha mirado un poquito distinto los datos y dices, ¿cómo puede haber tanta disparidad? Pues por eso, porque son decimales en el momento clave. Bueno, ¿qué valoración hacer ustedes de la encuesta del CIS? ¿Se creen la encuesta del CIS o les pasa como al director del CIS que no acaba de creérsela? Bueno, a tenor de las últimas encuestas que precisamente el director del CIS ha hecho, por ejemplo, en Andalucía, pues yo no sé si creerlas o no, porque de lo que dicen las encuestas a luego la realidad, pues hubo un mundo en el caso de Andalucía, ¿no? Es verdad que todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Socialista Obrero Español, pues cuestionan ese tipo de encuestas, la cocina de los datos de esa encuesta. En cualquier caso, las encuestas son bueno, la foto de un día, en caso de que fueran ciertos los datos, y qué es lo que va a ocurrir dentro de 3 semanas, pues cualquiera sabe, ¿no? Porque los movimientos que se dan son importantes. Ha habido movimientos donde parecía que Ciudadanos iba, antes de darse los 2 disparos, ¿no? Albert Rivera parecía que podía sobrepasar al Partido Popular. Podemos parece que se desinfla bastante
y bueno, y parece que rentabiliza el PSOE la Oye, de presidencia todos modos, del gobierno, ¿no? el Partido Popular tampoco va mal de mandarse tiros en el pie. Está poniendo bastante interés Pablo Casado en no obtener muchísimos votos. Igual. No sé. Da la impresión en estos temas que cuanto más se habla, pues se pueden decir algún disparate, ¿no? Sí, en el caso del Partido Popular, no solo de Pablo Casado, ¿no? Sino también con las ocurrencias de otros líderes del Partido Popular, parece que están ayudándole al adversario político, ¿no? Bueno, Tomás, ¿cómo lo has visto tú? Hombre, lo primero, las obviedades que estamos en un momento de mucha volatilidad electoral, ¿no? O sea, de hecho, no sé si lo refleja esa encuesta, pero casi todas las que se hablan de una gran cantidad de gente que todavía indecisa o que se manifiesta ante los encuestadores como indeciso. Y que esta es una foto fija. Además, creo que esta encuesta se terminó de hacer hace casi un mes, o sea, de hace un mes para acá también han pasado algunas cosas, y dado que es, ya digo, tan cambiante el panorama político en el Estado, y no sé si aquí más cerca lo es tanto, pero por lo menos en el Estado lo ha sido en los últimos meses, pues también eso marca, ¿no? Yo creo que lo único que deja claro, aparte de que son tendencias, es que por una parte todo apunta a que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, en el sentido de que va a ser el partido más votado, eso parece que está claro y que lo reflejan todas las encuestas, y lo segundo importante es que ninguna de las fuerzas políticas ahí representadas van a tener una mayoría suficiente como para poder gobernar. Y eso a mí me hace pensar como votante, porque claro, a partir de las encuestas todos nos planteamos qué es lo que vamos a hacer, en este caso dentro de 2 semanas, y a mí sí me plantea que no solamente voy a votar en función de quién quiero que gane o no, sino también de qué tipo de pacto se vaya a dar. Porque hay posibilidades de un pacto entre las izquierdas, Unidos Podemos, Partido Socialista, y lo que les falte, verán dónde lo rellenan, si con Compromís les da, si les da con el nacionalismo vasco, si les da con el catalán. Hay posibilidades de un pacto, es decir, hay varios escenarios abiertos, hay posibilidades de un pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos, entre los dos centros, digamos, un centro más socialdemócrata, otro centro liberal nacionalista español, que sería el de Ciudadanos, y hay posibilidades de un pacto entre las 3 derechas. Los 3 escenarios son posibles, una movilización mayor de las izquierdas o una de las derechas, o que se fragüe entre los centros, es posible, y yo creo que quien vote debería pensar no solamente, ya digo, en qué partido es el que mejor te representa, sino también incluso en lo siguiente, porque es tan o más importante, dado que no va a haber una mayoría de ninguno de los partidos ahí representados. Las derechas está muy complicado, hombre, igual a las 3 derechas con los independentistas igual sí que les da. Bueno, igual, sí. Tú sabes que, bueno, sería ya... Pero uno sin los otros al final tampoco tendría, ¿no? tiene mucho... O sea, ¿en qué momento el independentismo en Cataluña pasó de ser algo más o menos testimonial, o de un 10, 15, 20% a representar a casi la mitad de la población? Pues mientras estuvo gobernando, ¿no? Los señores del Partido Esquerra Republicana Popular podría llegar, según esta encuesta, a 18. Claro, igual pactan precisamente para unos seguir creciendo en Cataluña y otros en el resto del Estado. Es que son políticas que se retroalimentan. Sí, con respecto a la encuesta del CIS, el titular de que sea el CIS el que presenta la encuesta nos oculta otra serie de cosas. Y es que en ese mismo día se publica la encuesta de ABC hecha por GAT3, una de las que mejor calcó la situación andaluza, y también el mismo día se presentan, o al día siguiente, los tracking que están realizando el diario.es y que está realizando el Confidencial. Y lo curioso es que dentro de todas esas, el CIS es tal vez la que menos le da al PSOE. ¿Oh, sí? Sí, la de GAT3 de ABC le daba, hablando de memoria en este momento, 5 diputados más todavía al PSOE. Y las del Confidencial y el diario... ¿Cuánto les daba Podemos, recuerdas? No recuerdo en este momento, pero sé que podían sumar, que era precisamente la llamada que hacía ABC. Y la importancia que tienen las del diario.es y las del Confidencial es que no son encuestas cerradas, sino trabajan con la filosofía de tracking. Es decir, han empezado a hacer encuestas hasta llegar a una muestra, creo recordar, de 1.600, y cada día van haciendo desaparecer las 200 más viejas e introduciendo 200 nuevas. Vale. Con lo cual van logrando medir cómo va evolucionando la situación a lo largo del tiempo, más allá que suministrar 2 o 3 fotos fijas. Y, insisto, esas 3 encuestas coinciden plenamente, más allá de que alguna le asigne incluso algo más al PSOE, coinciden plenamente en cuál es el escenario. Una subida del PSOE importantísima que lo puede acercar entre los 120, 130 diputados, la posibilidad real en algunas de ellas de que le baste la suma con Podemos más el PNV sin necesitar a nadie más, algunas metería en la ecuación a RC,
y prácticamente todas señalan que solamente con una movilización que hiciera variar en torno a un 2% podrían las tres derechas convertirse en este momento en una alternativa. Ese es el escenario. Sé que a veces es mucho más fácil pues cargar contra el mensajero, que si el sí, que para arriba para abajo, pero bueno, todas las casas de encuestas se están equivocando en este momento. ¿Por qué? Porque en España nunca se había producido una situación de fragmentación tan grande y además de tanta volatilidad en el voto. Hay que destacar que tanto en Cataluña como en Andalucía se produce por primera vez fenómenos importantes, que parece curioso, y es que las campañas electorales han importado. O sea, hasta hace apenas 3-4 años... ¿Cómo puede influir la campaña electoral Claro, ahora? hasta hace 3-4 años, pues el convencimiento generalizado que existía es que las campañas electorales servían para terminar de movilizar a la gente, más que nada para evitar la abstención. O sea, los socialistas movilizar lo suyo, los del PP movilizar lo suyo, los de Coalición Canaria tirar de lo suyo, y que los cambios durante las campañas eran mínimos. Sin embargo, lo que se ha comprobado en los últimos procesos electorales es que incluso el mismo día de la votación ha llegado a producirse un 10% de personas que reconocen que han salido de la casa pensando una cosa y al llegar han hecho otra. Claro, así no hay quien pueda clavar los resultados de una encuesta en el aspecto predictivo, que la encuesta no trata de adivinar lo que sucede, dice lo que está sucediendo hoy. En realidad sí coinciden todas en que hay un alto porcentaje de personas que no tienen decidido el voto en estos momentos, ¿no? Y claro que van a influir notablemente qué es lo que ocurre en la campaña electoral, qué más disparates se pueden decir por parte de algunos líderes, que eso también podría reportar, y cómo se consigue movilizar teóricamente a ese montón de gente, en torno al 20%, 30%, que aún no tienen decidido si van a ir a votar. Entonces, dependiendo de si se movilice, ¿quién los parece que los tiene bastante movilizados? Da la impresión de que Vox, que es quien tiene a su gente pues más movilizada, ¿no? Y el Partido Socialista Obrero Español tendrá que arrancar de los sillones a un montón de gente que no se había levantado hasta la fecha para votar al Partido Socialista. Y luego en cada una de las comunidades autónomas, en cada una de las nacionalidades, la situación va a influir notablemente. La situación de Cataluña, desde luego, va a influir muchísimo, y no solamente en Cataluña, va a influir en otros territorios del Estado, y la situación de Andalucía, desde luego, también va a influir qué gobernabilidad es la que se está haciendo en Andalucía y cómo puede movilizar o no a los votos de Andalucía que no se movieron en su día a favor del PSOE. Y luego, desde la perspectiva nacional, me refiero territorial, vamos a decir, a mí me sorprende, pero vamos, que es un dato, creo, que Canarias cada vez tiene un comportamiento electoral más parecido al de cualquier territorio que no sea una nacionalidad histórica. Eso creo que partidos como Coalición Canaria, después de 25 años de gobierno, se lo deberían hacer ver. O sea, es decir, Canarias se parece más electoralmente hablando a, yo qué sé, a Almería o a Burgos. Bueno, Burgos es igual un poquito más derecha, a lo mejor a cualquier... Que a un territorio con una implantación de una fuerza política que lleva 25 años gobernando. O sea, lo normal sería que hubiese, si no ganar, pues una representación, y están jugándose. En el caso de la provincia de Las Palmas, la mayor parte de las encuestas no le dan representación al nacionalismo, ni de coalición, obviamente, eso estaba claro, ni siquiera al de Nueva Canarias. Dice que baila entre Nueva Canarias entre Nueva Canarias y Vox, según el del sí. Y luego yo, en la mayor parte de las encuestas que he visto, ni siquiera aparece reflejado Nueva Canarias, y en el caso de la provincia de Santa Cruz, también jugándose el escaño de Ana Oramas de Coalición Canaria. ¿Qué preferirías que saliera por Las Palmas, el de Nueva Canarias o el de Vox? El de Nueva Canarias, evidentemente, ¿no? Yo he hecho una apuesta personal y siento que el partido no lo haya entendido así, pero yo creo que lo que hay que hacer más pronto que tarde es tratar de unificar el nacionalismo, ¿no? Ya lo hablamos un día, sobre va todo, para 20 años ya. Sobre todo porque los resultados electorales estos, desgraciadamente, van a situar o a Nueva Canarias o a Coalición Canaria sin representación, y desde luego eso tiene que movilizar. O sea, errores de ese tipo desde luego no nos los podemos permitir. Hombre, a Nueva Canarias o a Coalición Canaria, o ambos los dos a la vez de manera simultánea y paradójica. Bueno, pero yo no te estoy diciendo que el de Tenerife corre riesgo también, ¿no? El de Tenerife, según las encuestas de GAT3, según el sí, y creo recordar ahora una de La Voz de Galicia, que también es bastante amplia en la muestra,
La de La Voz de Galicia lo da directamente en 0, las otras dos lo dan entre 0 y 1. Pero La Voz de Galicia, ¿cuántos encuestó en Canarias? No, perdón. no hay gallegos aquí. Yo sé que es fácil decir La Voz de Galicia, no sé qué. La Voz de Galicia tiene una vocación de periódico nacional y hace una encuesta que se mide exactamente igual como, por ejemplo, la que puede ser la de ABC. Y hace una distribución muestral exactamente igual. Hace 4 años también estaba ahí 0,1,0,1. Nosotros hacemos una encuesta. Termino, o sea, que no es una encuesta que hicieron en Ourense y después cogieron y dijeron, pues trasladándola a Canarias. No, se hace la selección muestral exactamente igual, porque la hacen además para el grupo de periódicos al que pertenece, lo que pasa que la publica en primer lugar, y ya apunta entre 0 y 1, te digo lo mismo que la de... creo recordar que la de GAT3 exactamente y la del 6. Es posible que Carlos tenga razón en que La Voz de Galicia hayan encuestado en Canarias a 300 canarios, ¿no? Para sacar esa muestra a nivel del Estado. Las muestras que hace el SIC están en torno a 1000 en el conjunto de Canarias. Nosotros hacemos encuestas en Lanzarote superando los 2000. Y acierta seguro y te dan los resultados. Dicen, pues no te quedes con la anécdota. Te estoy diciendo que coincide con otros dos medios. Termino. Te decía que eran 3. Termino porque entre ellos los territorios, si tratar a Canarias, depende de a cuántas personas has encuestado en Canarias. Creo que se han encuestado pues a en torno a unas 1000 personas de 50 y pico municipios de Canarias, no de los 88, lógicamente. Pero es que eso influye notablemente. No es lo mismo que tú hagas una encuesta en La Orotava a que la hagas en San Bartolomé de Lanzarote o que la hagas encuestas a uno o a otro, ¿no? Y nadie está pretendiendo acertar eso. Termino, Carlos. Entonces, sí quiero hacer un análisis del tema de Canarias, ¿no? Yo hago, desde luego, un esfuerzo o planteo que se debe ir hacia una unidad y también una autocrítica fuerte, que decía Tomás antes. ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo la que nos estamos jugando con el Estado y cómo se la juega el Estado y cómo se está comportando el Partido Socialista Obrero Español para con Canarias, que no consigamos movilizar los canarios, pero es que nos las estamos jugando? Es que hace nada nos acaban de retirar, hoy aparece en todos los periódicos de Canarias que el Estado nos vuelve a retirar los 42 millones de euros para infraestructura educativa, o que no nos permite que el profesorado de Canarias, en vez de tener los de secundaria 20 horas, tengamos 18 horas, o los de primaria, en vez de 27, que tengamos 25, 23. Y eso es solamente un ejemplo en esta parcela de educación, pero lo mismo sucede con las infraestructuras hidráulicas, lo mismo con las infraestructuras turísticas, lo mismo con la pobreza. En fin, si no tenemos en estos momentos las condiciones para decir, oiga, que es necesario que haya una representación de Canarias en el Estado, en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, porque de luego si no estamos nosotros allí, estando se olvidan, pues imagínate sin estar. Has hecho una pregunta interesante, y es cómo la gente, sabiendo que nos jugamos todo eso, no se moviliza en favor de Coalición Canaria. Pero claro, tú has partido de una premisa, que es que la gente sepa eso y considera que sea cierto. A lo mejor resulta que la gente conoce las falsedades que cuenta constantemente Coalición Canaria, o las verdades a medias, y entonces por eso no logran movilizar. Porque mira, ¿sabes lo que pasa? Pero negro sobre blanco, Carlos, que nos han enviado una carta diciendo que no nos dan las perras. Ahora sigo yo, lo que tienes que contar porque te cuentan que no te la dan. Mira, por ejemplo, la gente sabe en Canarias perfectamente, y tal vez por eso no se moviliza en favor de Coalición Canaria. La gente sabe perfectamente que con los fondos que reciben de sanidad son incapaces de gestionarla, hasta el punto de que hoy están presentando en Fiscalía una querella los médicos de urgencia del Hospital Insular de Las Palmas, porque hay personas que se tiran hasta 3 meses en los pasillos. No son palabras mías, son de los médicos de atención de urgencia. La gente lo que sabe perfectamente es que hay unos fondos para pobreza que no han podido llegar por una razón muy sencilla, que es que ustedes no han justificado ¿Define ustedes? Coalición Canaria no... Absoluto, no es cierto. Termino, los ayuntamientos de Canarias los que tienen que justificar. Termino, Mario. Ustedes apostaron en la negociación por el Estado en que se hiciera con la vía no exacta de convenio como se había hecho en otras ocasiones, sino de subvención, y por tanto tenían que justificarlas y no fueron capaces. La gente sabe perfectamente que ustedes, porque lo reconoce el otro día el vicepresidente y responsable de Obras Públicas, han sido incapaces de gastar el dinero destinado al convenio de carreteras. Entonces, como se conoce todo eso, cuando ustedes vienen con lo de que viene el lobo,
no les creen. Y Venga, por eso de haber tenido una posición... Lo tenemos cada viernes. Y Claro, pero una lo buena- saca. pero en este y caso, si él lo dice, yo estoy obligado a aclarar Pero en este que caso, no es cierto. en este caso no es que lo saquemos nosotros este viernes. Sí, lo saca Es la que- prensa, sí. Es que en estos momentos lo que saca la prensa, estimado amigo, es una carta que nos envían desde Madrid diciéndonos nones al tema educativo, Claro, nones al pero tema Mario, de Pero, Oye, lo que Carlos, lo has explicado, lo acaba de explicar. Bueno, Y pero- me perdonas porque acaba de meter un factor nuevo. Lo que te dicen también es que no te pueden mandar la misma pasta para dependencia porque como no clasificas a la gente y no le pagas, no puedes pedir los Vale. fondos. Venga, Y eso claro, lo sabe pero todo el bueno. mundo. Oye, No, puedo decir una cosa sobre esto. sí, Yo, por introducir otro debate de Vale, actualidad. yo también. no le doy la razón del todo ni al uno ni al otro. O sea, yo creo que efectivamente el gobierno de España en muchas ocasiones tiene un tratamiento malo hacia las Islas Canarias. Lo hemos visto, o sea, lo estamos viendo ahora, pero la legislatura, por ejemplo, de Rajoy con mayoría absoluta fue demoledora desde el punto de vista de los presupuestos que se dedicaban a Canarias. El tema es por qué los canarios no ven en Coalición Canaria una opción que represente sus intereses y si lo vieron. O sea, pues si me dice que es que no los conocimos, si me dice que es que es algo nuevo y la gente le da miedo lo nuevo, pero es que llevan 25 años gobernando en Canarias. Llegaron a tener hasta el año 96, no sé si hasta más adelante, hasta 4 diputados en las Cortes Españolas o 5. Llegaron a tener 5 diputados en las Cortes Españolas. Entonces, déjame un momento la encuesta, si lo tienes por ahí. ¿Cuánto le dan al PNV ahora mismo? Le dan 8, creo. ¿puede ser? 8. Pues en el año, lo acabo de mirar, el grupo vasco PNV tenía en el 96 5 diputados y Coalición Canaria 4. ¿Qué ha pasado para que Seis, el PNV le dan pase seis. de 5 a 6 y Coalición Canaria de 6 a 1? Es decir, o sea, pero es que además en 25 años tú miras el sentimiento de identidad nacional en Canarias y ha bajado. O sea, ¿cómo es posible que quienes controlan la educación, quienes llevan este tipo de cosas, haga que en este pueblo la identificación con la canariedad sea menor y el voto hacia partidos nacionalistas sea menor? Es que yo no termino de ver, y bueno, con Mario lo he hablado incluso a nivel personal, ¿cuándo Coalición Canaria empieza a ser un elemento que podría ser útil para el nacionalismo canario o cuando puede ser todo lo contrario, un elemento desmovilizador? Pues si usted lleva, y además que se me dice, no es que nos dimos cuenta ayer, no, es que han ido elección tras elección en los últimos 20 años perdiendo apoyos entre los canarios, algo, y no veo esa autocrítica. Pero si esa autocrítica, bueno, no la ves tú porque no quieres, Vale. pero esa autocrítica sí la hago yo. ¿Por qué hay canarios que nos apoyan en las elecciones locales, en las elecciones municipales, y nos dicen, oye, para gobernar esta tierra vamos a apostar por Coalición Canaria? Y sin embargo, no nos apoyan, o nosotros no hemos sabido llegar para que nos apoyen en las elecciones generales, con la importancia que tiene esto, porque esto es un tema coyuntural de Carlos y del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos. No, es que la media de inversión que se hace en el Estado, en Canarias no llegamos a la media, no hemos llegado ni con Rajoy, ni con ninguno de ellos. Pues por eso es importantísimo que estemos allí y sobre todo, más importante, cuando encima se incumplen los compromisos. Es que con más razón debería de haber, según esa teoría, un movimiento de rebelión, ¿no? Que no se produce. Bueno, se acaba de presentar, me han confirmado que estará aquí el lunes para explicar qué es eso. El Movimiento Renovador de Tinajo, partido de Antonio Morales, que no conozco todavía los detalles porque hemos estado muy liados. Supongo que irá a la alcaldía de Tinajo, es obvio, se presentará, y no sé si en alianza con Lanzarote Avanza irá al Cabildo. Eso no sé si alguien tiene más información por aquí, pero No, estamos igual, ¿no? Pero bueno, ya es gordo el tema, ¿no? Que recordemos que Antonio Morales sigue siendo consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y tiene otro partido. Que hable si quiere Mario antes. Bueno, lo que conozca él de eso. yo tengo con Antonio Morales una relación desde hace muchísimos años. Lo he visto cómo ha ido evolucionando desde los jóvenes nacionalistas de Coalición Canaria, siendo secretario general de Coalición Canaria, y desde luego este último movimiento que ha dado, bueno, en lo personal yo le deseo pues toda la suerte del mundo, ¿no? Pero para mí es muy difícil de entender que una persona que, lo mismo que le digo ahora para Antonio, se lo he comentado con Pepe Torres también, o sea, alguien que ha sido presidente del partido o alguien que ha sido secretario general del partido, es muy difícil de entender que para un día que no te hacen caso, coges y das un portazo y te vas. Y lo digo además en propia persona, ¿no? Porque cuando uno está dentro de una organización política, tiene que aceptar las normas del juego, ¿no? Y si esas normas del juego en unos momentos ganas, pues fantástico. Y cuando pierdes, ¿qué haces? Rompes las reglas del juego.
En cualquier caso, yo he intentado hablar con Antonio, lo he llamado, me ha devuelto la llamada, no hemos podido hablar, pero bueno, hablaremos, además pues tenemos una relación de amistad que va por encima de estas historias, ¿no? Pues el lunes viene para explicarnos. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Estás analizando cosas? Hombre, a mí lo que me sorprende es eso, que presentándose en un partido contra el presidente de honor de Coalición Canaria en Lanzarote, que es Suso Machín, y él se presenta Partido por la Renovación de Tinajo. Vamos, esperamos a que te aclare el lunes, pero no se va a presentar por Yaiza. El nombre da una pista Vale, entonces, de qué pretende. Estamos hablando de que allí gobierna Jesús Machín, que es presidente de honor de Coalición Canaria, y un consejero de Coalición Canaria que sigue formando parte del grupo de gobierno se presenta contra el presidente de Coalición Canaria. Sorprende, y sorprende además que todavía no haya sido cesado. Bueno, para decir las cosas como deben decir, sorprende que él por dignidad no haya dimitido previamente. Es que ese es el primer Ahora, paso. que es el primero. Ahora, cuando no sea el primero de dimitir, viene el segundo del cese, que es la consecuencia. No sé si es porque alguien no quiere tener incomodidades en el Cabildo o a alguien no le viene mal que las incomodidades las tenga otro. Pero en Tinajo. En toda esta historia que acabas de contar hay un hecho no menor, y es que aquí mismo, donde están ustedes sentados, Gladys Acuña dijo el otro día abiertamente que se va a sentar con Antonio Morales para que se presente por Lanzarote en Avanza, porque le une buen rollo, una amistad. Que esa viene la segunda, que es entonces presentarse en el Cabildo contra Pedro Sanginés. Porque bueno, todos sabemos que el intento es después sumar las dos fuerzas para aportarle ese puñito de votos que le pueda hacer falta a Pedro Sanginés, pero nos estamos metiendo en una mezcolanza que a mí sinceramente... Pero es que más allá de que Morales pudiera ir de dos al Cabildo, que yo no lo sé, no tengo ni idea, pero es la invitada de honor de Coalición Canaria, Gladys, en el Parlamento, haciendo esfuerzos para cargarse al presidente de honor de Coalición Canaria. No sé lo que dijo Gladys concretamente, ¿no? Pero yo sí te digo... ¿Ategui se presenta a candidatura a Lanzarote Avanza? Eso dijo. No lo sé. ¿Ategui? No lo sé. Sí. No lo sé. Con el piso, ¿no? No lo sé. No lo sé cuál es, porque no conozco las historias dentro del partido de Gladys, ¿no? Pero lo que nosotros sí hacemos una apuesta clarísima es por tratar de unificar. Ojalá no solo fuéramos juntos al Parlamento, sino que también fuéramos juntos a otros municipios y al Cabildo de Lanzarote. Y desde luego, este tipo de divisiones no ayudan a precisamente el objetivo que creo que es prioritario para esta tierra, el tener una fuerza suficientemente fuerte en el conjunto de Lanzarote. Porque yo estoy convencido de una cosa, que juntos podemos ir a un montón de sitios y separados a otro montón distinto. No. Y separados alguno no llega. Alguno no llega. Y a Suso Machín igual está un poco cabreado. Me acuerdo siempre del cuento ese del Morito diciendo no me toque los butones. Pues a Suso le están tocando los butones, pero de una manera importante. A mí, en lo primero, en lo individual, en lo de las personas y tal, me sorprende la comodidad con la que la gente hace este tipo de cosas. O sea, porque este señor es consejero del Cabildo de Lanzarote por Coalición Canaria, con un área delegada, tal, y al mismo tiempo acaba de montar un partido en el feudo, uno de los feudos de su propia organización. No sé si ya se salió de coalición para montar lo nuevo, no lo tengo de todo claro, pero vamos, este tipo a mí la verdad que me llama muchísimo la atención la comodidad, sobre todo la comodidad, ¿no? con la que también la opinión pública pues al final termina recibiendo este tipo de mensajes con total naturalidad, ¿no? Los pasos tras pasos, si viene para acá, está allí, hoy está aquí, mañana está en la foto de otro partido, eso es muy... pero vamos, que está muy bien. Pero sí que veo en Tinajo, concretamente en Tinajo, yo tengo la percepción, es una percepción muy personal, de que muchas veces, o que sobre todo en las últimas citas electorales, una parte importante de la victoria de Jesús Machín se debe a la escasa comparecencia del resto de rivales en ese municipio. Por lo que sea, o sea, seguramente porque es un municipio complicado, porque la gente ya entra con eso, ¿no? Con que es complicado. Me da la impresión de que nunca se presenta en Tinajo una primera espada del resto de partidos para... porque claro, quieras o no, Jesús Machín pues será muy conocido en Tinajo, obviamente, tendrá muchas cosas buenas, malas y regulares, pero algún desgaste tiene que tener cuando lleva como alcalde y con mayorías absolutas. O sea, lo normal, ¿no? Es que ese tipo de situaciones políticas terminen
terminen pasando una factura. Y sin embargo creo que la factura no ha sido tan grande, fundamentalmente porque el resto de partidos no han hecho un esfuerzo especial por ganar en Tinajo o no han podido hacerlo, o tienen dificultades para hacerlo, de implantación, de no lo sé. Yo sé que es un municipio complicado, en el poco tiempo que he estado en política sé que es muy complicado generar incluso grupos locales y todo lo demás por las características del municipio. En cambio, que lo haga alguien que ha sido subteniente de alcalde, a mí me parece que es que no es poca cosa, o sea, que si alguien puede rascarle dentro de su propia parroquia al propio Jesús, es alguien como Antonio, no sé quién lo acompañará, no sé, pero otro me hace impresión. exconcejal, Eso que es Manuel Guillén también. Sí. Por eso, es solamente una percepción, sin conocer lo suficiente seguramente el municipio. Yo la percepción que tengo es que puede ocurrir eso o no, porque ¿qué es lo que ha sucedido en Tinajo y lo mismo sucede en otros municipios de Lanzarote y de Canarias? Que esa cercanía o esa presencia de personas como Suso Machín o como Osvaldo Betancor o como Marci o como el propio Pedro Sanginés en el Cabildo hace que se conviertan en líderes en ese ámbito local. Y es que no se presenta, sí, claro que se presentan un montón de opciones políticas en Tinajo, solo que a quienes respaldan en Tinajo no la gente que lo vemos desde fuera como nosotros, ¿no? Que no vivimos allí, pero la gente que vive allí, a quien están apoyando precisamente es a Suso Machín, y lo llevan apoyando en 4 ocasiones, y yo auguro que esta será la 5ª también. Bueno, probablemente tenga un buenísimo resultado, a lo mejor Antonio Morales pues no logra que le vote ni la familia, pero bueno, evidentemente surge en este momento la duda de que alguien que en cierta medida es cuña de la misma madera, pues se presenta en el municipio. Pero yo insisto en lo mismo, en la pasividad con la que en este momento Coalición Canaria está tomando el hecho de que sigue siendo consejero del grupo de gobierno alguien que en este momento se ha marchado. Y tal vez eso hay que conectarlo con lo que está sucediendo en este momento con la operación que se está montando con Gladys. Que todo el mundo sabe a día de hoy que no puede presentarse y sin embargo, en un intento... Es verdad, lo que dice Carlos, lo decía en el programa pasado que estábamos aquí, ¿no? Curiosamente, era un planteamiento que yo no había visto en otros medios, pero que sí lo vi aquí ese día, que no lo he visto el seguimiento que ha tenido en otros medios y que sí ha habido una admisión a trámite de una reclamación que ha hecho Gladys de una sentencia no firme. Trato de terminar. Entonces, las cosas hay que decirlas todas. Pero esto es sencillo. Y hay que tener un poco más de rigor. No, efectivamente hay que tener un poquito más de rigor. Y lo vamos a saber dentro de 3 o 4 semanas cuando se produzca. Pero tú decías que no se podía presentar. ¿Tú me dejas terminar, por favor? Sí, claro. Sí, te decía que podrán presentar la lista y se la van a echar para atrás. O sea, no puede presentarse, es el efecto práctico. Por una razón muy sencilla. Y es que lo que dice la Ley Orgánica de Régimen General Electoral dice taxativamente que las personas que estén condenadas, aunque la sentencia no sea firme, no pueden presentarse a ninguna de las administraciones. Pero eso no es que lo diga yo, lo diga la Lore, es que es pero lo eso que lo ha dicho pero viernes pasado. Pero perdona, supongo que la ley tiene un recorrido mayor. Y esta mujer ha sido parlamentaria en el gobierno en el Parlamento de Canarias. Después cuando hables tú voy a hacerte lo mismo, ¿vale? Para que veas qué agradable es. Seguimos. Te decía que ustedes saben perfectamente que no puede presentarse. ¿Por qué? Porque manejan toda la información que tiene también el Cabildo de Fuerteventura, porque no hay que olvidarse que quien pone este procedimiento es el Cabildo de Fuerteventura para cargarse a González Arroyo. Lo que pasa es que ha tenido la consecuencia indebida en este momento para Coalición Canaria en Lanzarote de que se van a cargar a Gladys. ¿Pero qué pasa? Que hay que mantener la ficción hasta el final para provocar un movimiento de simpatía de los posibles votantes de UPI que se mantengan con Gladys, de que Coalición Canaria no es quien se lo carga, de que esto es una maniobra del poder, como ha empezado a decir ella, y en este momento empiezan a decir cosas como que no, es que se le ha admitido un recurso, pero mire usted que lo que dice el Tribunal Supremo en la sentencia, lo que dice en la sentencia y lo que aclara la ley es que aunque la sentencia no sea firme, por lo tanto la admisión del recurso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Aquí lo dijo Gladys, lo del recurso, o sea, en la entrevista sí, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la sentencia del Supremo establece que aunque la sentencia no sea firme, es decir, aunque haya un recurso presentado. ¿Qué sucede? Que vuelvo a insistir, que lo que se está tratando en este momento es de generar una especie de movimiento de simpatía en el sentido, hombre, nosotros no nos cargamos a Gladys, nosotros decimos que se puede presentar. Estos son otros los que han ido contra ella. En el mejor
recuerdo de algunos personajes previos que jugaban con este tipo de cosas cada vez que no podían O presentarse. sea, la Junta Electoral en todo caso, ¿no? Claro, y ahí lo veremos. reconozco- Y Mario, que es un caballero, en ese momento reconocerá, pues Carlos, yo estaba equivocado. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues claro que sí, pero desde luego yo no tengo los conocimientos en materia jurídica como los tienes tú y los antecedentes que siempre manejas con el tema de cómo funcionan los tribunales, qué es lo que van a decir los tribunales, por qué la Fiscalía va a presentar algo que tú ya sabes y sin embargo no se ha presentado. Viene en el fin. periódico hoy. Sí, sí, hay muchas cosas que vienen en los periódicos, muchas cosas que vienen en los periódicos. Como las notas de coalición. Como por ejemplo, que en el mismo periódico viene que se ha admitido a trámite por parte del Supremo una reclamación de Gladys, que eso lo explicará Gladys mejor que yo en este caso. Ahora, el empeño que se tiene en comparar la situación de González Arroyo con la situación de Gladys, que ha mediado nada más y nada menos que una legislatura entera en la que seguía existiendo la ley orgánica del régimen electoral general y sin embargo a Gladys no hubo ninguna planteamiento ni de la justicia ni de la Junta Electoral para decir, oiga, usted no puede ser parlamentaria. Con la rotundidad que tú hablas de estas cuestiones, yo creo que son más deseos que tú tienes de realidades concretas. ¿Y, Bueno, no serás tú el que tienes los deseos? No, no, Hombre, yo todo el no. mundo tendrá deseos, unos que la Claro. presentan de que se presente Lo que y pasa, otros- lo que pasa es que no se pueden atribuir los deseos a los demás y negarlos. Venga, Tomás, ¿tú qué dices? Como si esto fuera una porra ahora aquí. No tengo, la verdad que no haría porras con esto, pero no tengo ni la más remota idea. Lo que sí parece claro es que si tanto barullo, o sea, es que una cosa o la otra va a determinar Incomoda, alguna incomoda. cosa. ¿Eh? Incomoda que Gladys se presente al Partido Socialista Obrero Español. Claro que No. sí, claro que sí. No, eso es. Claro que sí. Y Que yo no, voy, que no, Mario. Bueno, pero yo voy incluso un poquito más lejos. ¿Qué es lo que sucede cuando en el mismo tribunal hay nada más y nada menos que el presidente que tiene un voto negativo? En el propio tribunal. Voto particular, se llama. Un voto particular. Es que yo, como no me manejo en los términos judiciales y de juzgados como Carlos. De veras, porque tú sabes que tienes también bastante. Bueno, pero los conocimientos que tienes tú parece que son mucho más amplios. Sí, no, pero Hay un voto- ocasiones de tenerlas las tienes tú también. Un voto particular, como todo hijo de vecino. supongo. Claro, no, pero te digo por cosas que están en vigor en este momento. Pero bueno, seguimos. Tenemos en estos momentos un voto particular de la sentencia que juzgó a Gladys, que lógicamente eso sí tiene una importancia cuando tú planteas un recurso ante el Supremo. Y luego veremos qué es lo que deciden los tribunales. Yo, como soy muy respetuoso con ellos, pues, Vale. pues esperaremos. a Gladys lo que dijo digan. que iba a llegar al Constitucional si hace falta. Lo dijo cuando estuvo aquí Gladys, el miércoles en concreto. Bueno, hoy tenemos que terminar. Hay un tema también de actualidad, nueva sentencia en el tema de los centros turísticos, que tantos quebraderos de cabeza. Bueno, tú lo viviste en primera persona ahí en el Cabildo de Lanzarote. Todo este Hombre, a mí, titular. yo se lo decía esta mañana en otra tertulia que teníamos al consejero que ha estado al mando de ese área, Yede Eugenio, que ahora va al Ayuntamiento de Arrecife, ¿no?, como candidato, es que sí me sorprende que si esa era, o sea, si esta cuestión sobre la que están saliendo las sentencias ahora, ¿no?, era de las cuestiones que la propia empresa estaba dispuesta a negociar. a negociar o a poner sobre la mesa o a acceder, sí, a acceder. Pues, me sorprende que se hubiese llegado al nivel de crispación y de todo lo demás para desembocar en una huelga como la que se dio, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que se gestionó nefastamente mal. O sea, de manera nefasta, ¿no? El Consejo de Administración se convoca, que son los socios, ¿no? O sea, ¿cómo vas a solucionar eso? Pues se convoca una semana y pico después de empezada la huelga. El presidente del Cabildo se dedica principalmente a escribir en Facebook y a echar leña al fuego. Mientras una isla tuvo durante casi un mes a sus centros turísticos, que son uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de la principal industria, cerrados, y con una de las cuestiones que motivaban la huelga como algo perfectamente negociable porque estaba dentro de los... O sea, yo creo que faltó mucha responsabilidad en aquel momento de la legislatura. Yo coincido contigo, pero coincido además porque hay más argumentos en ese sentido. ¿Cómo es posible que se le hiciera tanto daño a la isla? ¿Por qué se empeñaron determinadas organizaciones, tanto sindicales como políticas, en montar una carajera como la que se montó?
y con la repercusión que tiene, precisamente para una isla que vivimos del turismo, que vivimos de nuestra imagen, por algo que estaba sobre la mesa y que se iba a conceder, si es que esto era lo sustancial, pero es que esto no es lo sustancial. Lo sustancial todavía no se ha jugado porque hay varias causas que tienen, o varios motivos por los que se están juzgando en estos momentos. Y además, es verdad que hay 17 sentencias que apoyan a 17 trabajadores en este caso, pero hay 290 que le dan la razón a la empresa en este mismo proceso. Entonces, veremos qué es lo que sucede definitivamente con este tema. Pero tal empeño en como fuera dañar o a la presidencia del Cabildo o dañar a los centros turísticos, me parece que era innecesario. Me parece que era innecesario, sobre todo porque era una cuestión en la que estaba sobre la mesa que se podía acordar sin problema. Me parece importante dar un par de datos que posiblemente es que te has olvidado, pues no creo que los ocultes. El primero es que el Partido Socialista, en conjunto con el resto de la oposición, hace una propuesta, la lleva a pleno y pide que se ejecute a lo que se niega el presidente, que es precisamente a lo que tú dices que estaban dispuestos. Porque lo que nosotros propusimos fue, oye, para que no haya problema, se le paga a los trabajadores con el aviso, formulado por escrito ese convenio, de que si los tribunales fallan en contra, tienen que devolverlo. Y sin embargo no lo hizo, por tanto no había esa voluntad de acuerdo. O sea, porque si no, si era cierta esa voluntad de acuerdo, cuando llevamos eso al pleno, oye, se ejecuta sin ningún problema. Y precisamente lo que hace el presidente, con informes de secretaría y todo este tipo de cosas, es bloquear ese pago que se había acordado. Es cierto, es así. Segundo punto, estás cogiendo en este momento y dices, es que son 17 sentencias y hay 290. Mira, dentro de esas 290 estaban también estas 17. Las 290 que hay son en primera instancia y lo que está haciendo ahora el Tribunal Superior es diciendo, no, es que tienen razón los trabajadores. Y precisamente como esas 290 son iguales a estas 17, no porque yo sepa mucho de los tribunales, sino porque son iguales, las otras 290 van a llegar igual. Lo que ustedes están rezando es que no lleguen todas antes de que se produzcan las elecciones, para seguir jugando a la confusión. Pero insisto, cuando dicen que estaban dispuestos a acceder a lo de los trabajadores, mienten, porque tuvieron la ocasión de hacerlo cuando se aprueba en el Pleno. Tomás votó a favor de que se lo pagaran a los trabajadores. ¿Qué pasó esas cantidades en el Consejo de Administración de los centros turísticos? Eso, la versión que dan los trabajadores es distinta a la de ustedes. Como nosotros no estábamos, lo que sí está claro es que en el Pleno, que es público, que están las actas, se aprobó pagarles a los trabajadores estas cantidades de manera condicionada y el presidente se negó. Corrígeme si me equivoco, o ese no fue el acuerdo. Es así, ¿sí? Claro. ¿Presentó ese acuerdo? Sí. Claro, y el presidente se negó. Y ahora fue más largo porque se pidió un pleno, ¿te acuerdas? Un pleno extraordinario pedido por la oposición, pasaron los tiempos legales para que se pudiese celebrar, finalmente se celebró ese pleno y efectivamente la propuesta era esa. Y se aprobó. Y se pagó. Ya era raro. ¿Y quién impidió que se pagara? El presidente, que ahora nos está... No, malo no, estamos contando lo que ha sucedido. Y ahora nos dicen, no, pero es que estábamos dispuestos a pagarlo, pues se lo dijimos. La noche que se rompió la negociación, se lo dijimos a los trabajadores. Pues mire usted, yo no sé si eso es verdad o no es verdad, no tengo por qué creer ni a uno ni a otro. Lo que sí creo es lo que es público, notorio, y está hecho un acta con la firma del secretario del Cabildo, que es que se aprobó pagarlo y el presidente dijo no podíamos acabar un programa más 15 de segundos tertulia. Porque nada más. Que raro era que no acabáramos la tertulia sin que por parte de Tomás, de Carlos o de la oposición del Cabildo se diga que todas las culpas las tiene Pedro. Lógico, y luego viene una persona neutral y nos dice que no. Que Pedro Buenchico. Dicho queda. Bueno, enseguida viene Soraya Morales a hablar con Marci Acuña, que es del norte, de las cosas de ¿Cuál de los dos se presentaba? Que Mario me dejó con la duda. Se presenta Marci. Vale. Presenta Marci, sí. Y la entrevista la presenta Soraya. Y después vuelvo yo, cuando me tomo el frenador, para hablar con quién era que tenía que hablar yo, con Ariana González, que viene hoy también, porque ya empezó ayer, esta pasada medianoche, la campaña electoral. Y a ustedes les veo ya, ojo, el día de reflexión. No, el día antes de reflexión. El día del cierre de campaña, ¿ya no nos vemos más? La campaña empieza hoy. Y a ustedes no los veo más hasta que termine la campaña. ¿Viene la Semana Santa? No, pero después queda una semana de campaña. Claro, nos vemos el día antes de que se cierre, el día de la cierre. Nosotros, ¿te refieres? Claro, nosotros. Ay, perdón, pensé que se lo decía a la audiencia. Disculpa, Jaime. Yo sí, te las veo yo lunes, martes, miércoles. Claro, me acabas de asustar. Si van a Papagayo también
Bueno, gracias, Carlos, gracias, Mario, gracias, Tomás. Cuídate, cuídate. Igualmente, Muchas y que gracias, te, y que sí, te sí. mejores. Sí, sí. Se te ve bien. Yo ya solo puedo hacer eso, ir para arriba. Enseguida viene Soraya, no se vayan.